Mateo capítulo 9, versículo 14. Lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Del 14 al 17 vamos a leer. ¿Ok? Dice así: entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días, diga conmigo, vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Nadie pone remiendos de paños nuevos en vestidos viejos, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Amén. Palabra del Señor para nosotros en este día. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Gracias. El otro día estaba leyendo las Escrituras. Siempre uno tiene que leer las Escrituras, por si acaso. Entonces me encontré con este pasaje en cuestión y me pareció que era válido poder compartirlos en este día. ¿Ya? No quiero desgastar mucho mi voz. Ayer estuve hablando por casi 4 horas. Mi esposa me dijo: tanto que hablas, me dijo. Entonces por 4 horas, y hoy día a la tarde estoy hablando por 4 horas más en el curso y en el seminario de Puentes acá en la iglesia. Así que voy a tratar de no quedar tan difónico en este día. ¿Ya? El Señor viene enfrentando varias cosas. El Señor Jesucristo viene enfrentando la acusación de los fariseos. Viene el Señor a cambiar ciertos paradigmas. El Señor no quita la ley. El Señor no está en contra de la ley judía, porque muchas de las leyes judías de los que aplicaban los hebreos eran leyes dadas por el mismo Dios, ¿no? Entonces el Señor no viene, como dice la Escritura, a abrogar la ley, sino a terminar la ley, sino que viene a cumplirla. En Él es cumplida toda la ley. Amén. Entonces el Señor, cuando vino a esta tierra, se enfrentó a esos paradigmas, a esas ideas que los judíos tenían, esa percepción de la ley, esa quizás una mala percepción de lo que fue la ley. Es más, al Señor se le criticó por muchas cosas. Al Señor se le criticó porque comía con gente que era del bajo calibre, ¿no? Al Señor se le criticó por comer con los publicanos, con las prostitutas. Al Señor se le criticó y le dijeron: Señor, ¿cómo se te ocurre comer en la casa de un publicano, un hombre que cobra impuestos? Si hay algo que los judíos odiaban, era aquel que recogía los impuestos. Bueno, hasta el día de hoy pasa eso en este país también, que uno elige a los gobernantes para que los gobiernen a uno, guíen este país, y lo único que hacen es llenarse los bolsillos con la conciencia y el dinero de los pobres. Alguien dijo que tendría que haber sido político pero soy pastor. Entonces, de esa cuestión se criticaba al Señor. Entonces el Señor viene ya en los pasajes anteriores a este fragmento, viene el Señor siendo acusado de cosas. Es más, si ustedes ven un poquito más arriba, el Señor está siendo acusado por llamar a un Mateos, a un cobrador de impuestos, un hombre que la gente odiaba. Entonces le dice a este hombre: levántate y sígueme. Y este hombre se levantó y siguió al maestro. No entró en ningún discipulado, siguió al maestro.
Es interesante lo que hace el Señor con esta gente. La fama del Señor comienza a crecer, pero también su fama de estar con la gente de bajo perfil, ¿no? Es más, el Señor dice en los pasajes anteriores, dice lo siguiente: no son los sanos los que necesitan doctor, sino que son los enfermos los que necesitan de médicos. ¿No es así? Así lo declara la Escritura. El Señor, siempre habían unos personajes que seguían al Señor. Eran los fariseos, eran los escribas. Y ahora se le une un grupo más al Señor. En este pasaje, después del seguimiento de Mateo, que sigue al maestro, es más, van a su casa y comen, y el Señor ahora va a ver que hay un grupo más que se le agrega a la crítica. Diga conmigo, siempre hay grupos que te van a criticar. Entonces el grupo, a los fariseos, los fariseos podían criticar al Señor. Los escribas también podían criticar al Señor. ¿Se acuerdan lo que dice el Señor? Vosotros coláis hasta el mosquito, pero tragáis el camello, dice el Señor. Habéis perdido la función de la ley, los principios. Cuelan hasta como uno viene vestido, pero no hacen misericordia. No llaman al hermano, no restauran al que está caído. Eso es lo que está diciendo el Señor. Pero a este grupo de los fariseos y todos los que estaban en contra del Señor, se le une un grupo que el Señor jamás habría pensado que se le irían sobre él, que son los seguidores de Juan el Bautista, los discípulos de Juan el Bautista. Ahora, la pregunta que hacen los discípulos de Juan el Bautista declaran una clara diferencia del liderazgo y de funciones y de trabajos. Recuerden, dice la Escritura: los seguidores de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron. O sea, no eran seguidores de Jesús, eran seguidores de Juan el Bautista. Siendo que Juan el Bautista declaró sobre Jesús: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo soy uno que ha venido a emparejar el camino, pero Él es a quien ustedes tienen que seguir desde ahora en adelante. Pero estos hombres no quisieron seguir al Señor, sino que quisieron seguir a Juan el Bautista, y también con ello seguir también las doctrinas y los preceptos de la ley que cumplía Juan el Bautista. Ahora, una de las preguntas que hacen estos hombres es la siguiente. Le dicen al Señor: nosotros, los discípulos de Juan el Bautista, por favor, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de los seguidores de Juan el Bautista. Le dicen: Señor, nosotros los seguidores de Juan el Bautista y los fariseos ahora son amigos. Nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan. Es más, los otros evangelios dicen, agregan algo interesante. Los otros evangelistas dicen: los discípulos tuyos no ayunan, sino que comen y beben en abundancia. Mira lo que hacían los discípulos del Señor. Ahora, el Señor les va a contestar algo importante. Les dice, la respuesta del Señor es la siguiente. Dice: ¿acaso pueden estar tristes los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Pero llegará el momento en que llegará el momento en que se lleven al novio, entonces van a ayunar. Ahora, los judíos, como
como fiesta general, como una fiesta del ayuno, de la expiación, como una fiesta nacional, tienen un ayuno, que es el Yom Kippur, ¿no? El Yom Kippur es el ayuno que dura varios días, es el ayuno del quebranto, es el ayuno de golpearse los pechos y de arrepentirse, y se arrepentían los judíos. Ahora, sobre ese ayuno, los judíos comenzaron a incluir más ayunos. Es más, en los tiempos del Señor hacían por lo menos 2 veces a la semana ayunos. Y después las fiestas judías comenzaron, se habla de unas 6 fiestas de ayunos, 6 ayunos supuestamente al año. Pero los judíos comenzaron a ir más allá en su búsqueda del quebranto, en su búsqueda del perdón, en su búsqueda de alcanzar la gracia de Dios y el perdón de Dios. Ahora, el ayuno siempre tuvo una característica de quebranto, tuvo una característica de clamor, tuvo una característica de los judíos ayunaban esperando. Los judíos ayunaban en víspera del juicio venidero. Los judíos tenían esa clara mentalidad. Es por eso que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos le dijeron al Señor: Señor, nosotros ayunamos. Nosotros sí ayunamos, nosotros nos quebrantamos, nosotros vamos al culto, nosotros dejamos de comer, nos golpeamos, estamos ahí clamando, pero tus discípulos no. ¿Por qué no lo hacen? El tema no es el ayuno, en realidad. El tema es el ayuno fue la excusa para llevar al Señor al tema de conversación. Porque en realidad, lo que querían los discípulos de Juan el Bautista es que Jesús siguiera las mismas normativas judías y las mismas normativas de Juan el Bautista y las mismas normativas que gobernaban el mundo espiritual de aquel entonces. Es más, recuerden ustedes lo que pasó en el día del Sabbat. La gente le decía: Señor, córtala, por favor. O sea, nosotros en el Sabbat descansamos. Bendito sea el día del Señor. En ese día no había que trabajar, había que dedicarlo al Señor. Entonces, los discípulos del Señor en el Sabbat, ¿qué hicieron? Entraron en un campo y recogían espigas para comer. Tenían hambre, por si acaso. Entonces recogían el trigo, lo molían así, lo pelaban y después lo molían y hacían harina o prácticamente en aquel tiempo lo cocían como en una cayana con el sur, ¿no? Lo tostaban y también lo comían de esa manera. Ahora, el Señor les dice: por ser sábado, si tu buey cae en un pozo, ¿no lo vas a sacar? Por ser el sábado. El hombre no fue creado para el sábado, sino que el Sabbat fue creado por el hombre. Wow. Y añade el Señor en ese pasaje y dice: porque acá está el Señor del sábado, del Sabbat. Ahora, esta cuestión que están viendo los discípulos de Juan el Bautista, llevando al Señor a esos parámetros, y el Señor les dice: no pueden ayunar porque el esposo está con ellos. En otras palabras, no pueden estar en quebranto, no pueden estar esperando al Mesías, porque el Mesías está en medio de ellos. Lo que los discípulos de Juan no habían reconocido, los que los fariseos y la gente no había reconocido, lo habían reconocido los discípulos del Señor. En las palabras de Pedro cuando dice: tú eres el Cristo, el bendito del Padre, el Mesías de Dios.
Tú eres el Cristo, el Señor de nuestras vidas. Entonces, los discípulos tenían que estar en el gozo de su presencia. Yo noté algo aquí para ustedes. Para Jesús, la presencia de Él como el novio es más que suficiente. La presencia del novio implica que hay fiesta. Ahora, en la costumbre judía, el novio tenía que pasar por algunos días en fiesta, a una festividad en particular con el novio. Y después la figura que ustedes bien saben, cuando el novio está listo, es el novio. En nuestra cultura occidental, la esposa es la que entra, ¿no? Y el novio la espera, pero en la cultura judía es el novio, es la novia quien espera al novio. Y el novio, es por eso que el Salmo dice que él viene saltando sobre los montes y viene contento y viene bailando. Esa es la figura de los judíos. Entonces, lo que el Señor está planteando es que si el Señor está en medio de los discípulos, entonces debe haber fiesta, debe haber gozo, debe haber alegría. Lo que los discípulos de Juan el Bautista querían es que el Señor se encaminara, entrara en un estado, en una forma. Ahora, el Señor no iba a entrar en esa forma. El Señor no iba a entrar en ese estado, porque el Señor ha venido a cambiar nuestro lamento en baile. El Señor ha venido a buscar al hijo pródigo y a hacer fiesta en la casa. El Señor ha venido a restaurar. El Señor ha venido a confortar nuestros corazones. El Señor es la salvación de Israel. El Señor es la salvación de todos los pueblos. Entonces, los discípulos del Señor no tendrían que ayunar mientras el novio está presente. Ahora el Señor no invalida el ayuno, por favor. Es más, el Señor ayunó 40 días en el desierto. Pero el ayuno tiene que ver con otro estado y con otra cuestión que los judíos jamás entendieron. Entonces, ¿por qué tus discípulos no ayunan como nosotros? Siendo que siempre hemos conocido esta forma. Entonces el Señor le dice, ellos no tienen necesidad de ayunar, porque el esposo está presente, porque el esposo está en medio de la congregación. Jesús enfrenta acusaciones. Para él seguir esas viejas soluciones y costumbres es volver atrás. El Señor está preocupado de algo mucho mayor que simplemente aparentar y simplemente mostrar una cuestión simplemente de apariencia. Porque los judíos así lo hacían. Es más, el Señor dice, hablando del ayuno, el Señor dice, cuando ustedes ayunen, no sean como los fariseos, que cuando ayunan, vienen a la iglesia y vienen con una cara de hambre. Ay, este está ayunando. Hoy es un grado de espiritualidad. ¿Me entiende? O sea, es como los que ayunan y oran toda la noche y vienen al otro día así con una cara, pastor, estoy tan mal que ayuné, estuve orando. No. El Señor dice lo siguiente: cuando ayunes, lava tu cara. Lava tu cara. Ponte ropa limpia, bien aseadito, que no se note. Porque Dios es el Dios que mira el corazón. Hazlo en secreto, porque lo que haces en secreto, Dios lo sacará en público un día. Cuando des ofrendas, cuando des misericordia, dice el Señor, hazlo, no toques trompetas. Ay, fuimos a ayudar al norte, ayudar a hacer actos de misericordia. Cuando lo hagas, hazlo en secreto, para que el Dios que mira lo secreto te recompense en público. ¿Se dan cuenta del cambio de paradigma?
el cambio de función de lo que está haciendo los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos del Señor, lo que plantea el Señor en realidad? Pero el Señor estaba en medio de su gente. Había fiesta, había gozo, había alegría mientras el Señor estaba en medio de ellos. Pero el Señor sí plantea que llegará el momento en que el esposo será tomado. Entonces ahí ayunarán. Pero el ayuno tiene que ver con otra cuestión, señores. La presencia del Señor es más que suficiente para llenar el vacío de nuestros corazones y llenar la ansiedad de nuestras almas. El grupo acusador no quiso darle la bienvenida al reino de Dios, sino que estaban establecidos bajo normas y bajo conductas. Recién hace poco estuve conversando con un hermano de acá y un buen amigo. Y estamos hablando de que cuando nosotros vivimos bajo preceptos y leyes, hay cristianos que viven bajo las leyes. Y mientras viven bajo esas normativas, funcionan. No hagas esto, haz esto, no hagas esto, haz esto. Pero pareciera que en la gracia del Señor hay una libertad. Una libertad. Pero esta libertad tiene que ver con cuestiones de conciencia. En este periodo de la gracia, uno ya no hace lo que quiere, sino lo que debe. Es más, es malo hacer esto, es malo, quiero tomar ejemplo, a ver, ¿es malo tomar vino? La Escritura dice que no, es más, dice que por causa de tu enfermedad toma vino. Que los líderes no sean dados al mucho vino, dice. O sea, uno puede tomar su, no sé, sí. Pero cuando en la fiesta te dicen, tómate otra cosita, y uno dice, bueno, la Biblia no me dice nada, pero dentro de sí, la acción del Espíritu Santo está trayendo una convicción dentro de sí, y tú vas contra eso, eso es pecado, porque el Espíritu Santo te está diciendo, hay límites. Es malo, pastor, peinarse hacerse un corte, hacerse un tatuaje. No, no es malo. Pero ¿qué dice tu espíritu? ¿Qué dice tu conciencia? Me estoy metiendo en temas delicados. Pero hay cristianos que funcionan mientras le dicen las cosas. O sea, pisa aquí, pisa allá, date vuelta. Pero en un momento el Señor tiene que soltarnos un poquito. Y cuando nos sueltan, nosotros es como los hermanos, ¿no? Uno los llama siempre los primeros tiempos cuando son primeros creyentes. ¿Qué te pasó? ¿Faltaste? Sí, porque hay que conductuarles, hay que hacerles una conducta, hay que crear una conducta, ¿ya? Lo más difícil en la vida es cambiar conductas, ¿sabían ustedes? Porque para cambiar conductas hay que desaprender y volver a aprender. Entonces, ¿qué les quiero decir, hermano? Nosotros actuamos mientras hay leyes, pero en la gracia parece que Dios nos muestra todo. Y ahora es una cuestión de conciencia. A ver, no es lo que no puedo hacer, es lo que no debo hacer. Lo correcto. Entonces, los discípulos de Juan el Bautista están diciendo, ¿por qué tus discípulos no ayunan como nosotros? Que ayunamos 2 veces a la semana, que nos golpeamos nuestros cuerpos, que marcamos este cuerpo que hay que desgastar
matarlo, hay que humillarlo. Y así parece que fue los primeros años cuando nos enseñaron a ayunar. Que había que castigar este cuerpo, que este cuerpo tiene que sufrir. No, si la cuestión no se trataba de ti. Si el ayuno no es para aguantar el hambre, señores, porque en mis tiempos el que más aguantaba un ayuno era el más espiritual. Yo llegaba hasta las 12 porque ya me venían los churrascos se me aparecían los churrascos, ¿cómo se llaman? Los churrascos chacareros. Entonces se me pasaban por aquí, sufría, y aún así yo ayunaba, pero alcanzaba por lo máximo a las 3 de la tarde. Había un tipo que ayunó hasta el otro día, y nosotros lo mirábamos y dijo, no, este gallo está a otro nivel. Pero entendimos mal la cuestión. No se trata de nosotros, no se trata de cuánto yo puedo asumir espiritualidad. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? No estoy diciendo que sea malo para buscar al Señor, un método para buscar al Señor, para poner nuestro corazón y nuestro cuerpo al servicio del Señor. Pero se entendió mal. Los que ayunaban varios días, era increíble. Nosotros lo mirábamos así como de otro planeta. Es más, especialmente teníamos un profeta en la iglesia donde yo nací y era el que más ayunaba. Y cuando llegó a la iglesia nosotros temblábamos porque una palabra de Dios tenía que darnos. Pero su conducta en su casa y entre los vecinos era peor que cualquier incrédulo. Mentía. ¿Qué es entonces? ¿Qué está hablando el Señor? Los discípulos de Juan están tomando al Señor, están diciéndole, no, tú tienes que venir a esta conducta. Tus discípulos tienen que hacer esto. Ahora, el Señor va a agregar a este asunto 2 pequeñas mini parábolas. Y es la siguiente. El Señor dice, en este mismo contexto del ayuno, en este mismo contexto de poner a los discípulos del Señor y meterlos en la línea de los discípulos de Juan. No estoy diciendo que la doctrina de Juan esté equivocada, sino que Juan está envuelto en una cultura, en una forma de pensar. Recuerdan que el mismo Juan dudó si Jesús era el maestro. Vayan a preguntar si realmente es el maestro, porque no se parece en nada a la figura que nosotros tenemos del Mesías. ¿Cómo que vas a morir en una cruz? ¿Cómo que vas a entrar a Jerusalén? ¿Cómo que te van a golpear? ¿Cómo que vas a ser el Cordero de Dios? ¿Qué significa esto? Yo creo que ni Juan entendió lo que declaró en el río allí. Cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que Juan está diciendo, he aquí la víctima que va a ser degollada en el sacerdocio, en el altar de Dios. Y la sangre de este Cordero va a ser perpetuamente y para siempre. Una vez y para siempre entró el sacerdote llevando su propia sangre al altar del Señor. Y fue aceptada como justicia para nosotros. Entonces, el Señor va a dar unas 2 mini parábolas, que son las siguientes. El Señor dice, en este mismo asunto del ayuno, recuerden, ténganlo en mente. Los discípulos de Juan le dicen, ¿por qué tus discípulos no hacen esto? ¿Por qué son tan extraños? ¿Por qué no se lavan las manos antes de comer? Y el Señor dice, no es lo que entra se bota en el baño, dice el Señor. Lo que es sucio es lo que sale del corazón del hombre. Entiendan lo que estoy diciendo. Entiendan que hay que dar vuelta a esta cuestión. Entonces, el Señor va a plantear lo siguiente. Dice, no se puede
no se puede poner en una chaqueta vieja, en vestidos viejos, no se puede remendar con un pedazo de un vestido nuevo. Los otros evangelistas declaran lo siguiente: porque si reparas un vestido nuevo con un remiendo o con un parche, en nuestro lenguaje, con un parche nuevo, el parche nuevo se va a contraer, ¿cierto? Se va a contraer, y la tela vieja ya no se puede estirar, ya no se pueden estirar, no se puede estirar más, porque llegó a su límite. Ahora, el Señor dice, no se puede echar el vino en odres viejos. ¿Qué es un odre? Un odre es una especie de cuero cosido y pegado con la función de tener líquido adentro. Es una bolsa de cuero, así, que echaban el vino. Ok. No se puede poner un parche nuevo en una ropa vieja, porque el parche nuevo, al lavarlo, se va a encoger y va a tirar de la ropa nueva y va a hacer un forado más grande. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? El otro evangelista dice, no se puede porque echas a perder el vestido nuevo para remendar el vestido viejo, y el vestido viejo se le va a hacer un hoyo tan grande que va a ser peor que el que tenía. Hay gente que tiene vestidos viejos y pone parches nuevos y se ve extraño. Hay ministerios que tienen una estructura vieja, y no estoy hablando de lo viejo malo, entiéndame, no estoy hablando de eso, estoy hablando de la tradición, estoy hablando de esas cosas que conductuaron nuestra mente. El Señor dice, no se puede echar el vino nuevo en bolsas de cuero vieja. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque el vino nuevo fermenta. Y al fermentar el vino nuevo, el cuero ya no tiene más que estirarse, no tiene más. Entonces el vino nuevo hará que la bolsa estalle y se perderá, se romperá el odre y se perderá el vino nuevo. Entonces el Señor dice, el vino nuevo ha de echarse en odres nuevos para que ambos produzcan el cambio. El vino va a fermentar y el cuero tendrá que estirarse. Tiene la cualidad de estirarse, de ser flexible. Hay gente que no es flexible a los cambios que Dios está trayendo en este tiempo. Y lamentablemente esas personas inflexibles tendrán que romperse. Porque el vino nuevo que trae el Señor ha de echarse en un corazón nuevo, en un corazón que esté dispuesto a aprender nuevamente. Vestidos nuevos y odres viejos. No se puede remendar, no se pueden remendar de esa manera, porque se ve extraño y el daño va a ser peor. Creo que Dios tiene algo, no quiero llamarlo nuevo, sino que distinto en cada etapa de nuestra vida, o en cada ciclo, en cada etapa de la iglesia. Y Dios entonces tiene que tener corazones dispuestos a poder entrar en este nuevo sistema y en este nuevo caminar. Antes os fue dicho diente por diente, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. El vestido viejo y gastado
ha perdido su elasticidad. Lo mismo que los paños viejos. Ambas piezas tienen que estar unidas y sincronizadas. El Señor nunca dijo que la ley ha perdido su eficacia. Jamás. Pero sí el Señor dijo que las costumbres y los ritos religiosos de los judíos habían apartado más a la gente de Dios que ninguna otra cosa. ¿Qué quiero compartirles hoy día, mis hermanos? La importancia de ser flexibles, la importancia de reaprender, la importancia de venir a la iglesia a ser entrenados, la importancia de abrir nuestras mentes. Me gusta lo que dice un gran amigo mío. Yo no sé si lo que voy a decir va a ser la última revelación. Simplemente quiero ampliar tu mente. Quiero despertar a la inquietud del pensamiento. Quiero que tú reacciones. Esta cuestión de poner remiendos nuevos en algo viejo es extraño porque se ve mal. Se ve extraño. Y hay gente extraña que está en un modelo viejo asumiendo cosas nuevas. Y uno dice, pero ¿qué es? No sé si usted lo ha visto, lo ha percibido, pero uno como pastor lo ve. Y no puedes hacerlo. No puedes. No puedes echar el vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo hará que el odre se reviente. Lo que Dios tiene es nuevo para nosotros. Es bueno. Es bueno, excelente. El Señor, en la intervención de su reino a este mundo, declara que Él estaría con nosotros no intermitentemente, sino que todos los días de nuestra vida el Señor estaría con nosotros. Y el Señor nos acompañaría en el valle de sombra y de muerte, y Él estaría con nosotros para ayudarnos y sostenernos. Eso es una verdad. El Señor declara en su palabra que nosotros tenemos que ser dinámicos. Mira, quiero leer lo que puse aquí. Cuando se coloca el vino nuevo en odres nuevos, encontramos dinamismo. Cuando el vino nuevo está en odres nuevos, encontramos gente que puede ser cambiable, puede ser flexible a los cambios que están ocurriendo. Encontramos dinamismo, encontramos iniciativa. En este caso, lo nuevo y lo viejo son difíciles de coexistir juntos. Lo nuevo es tan diferente, tanto que es difícil que puedan estar juntos. Es por eso que al Señor muchos dejaron de seguirle, porque era tan contradictorio lo que Él estaba diciendo y tan difícil de entender, tan difícil de comprender. Para los judíos era tan complicado, era tan difícil de poder entender lo que el Señor le estaba declarando en ese día. ¿Se acuerdan del pasaje cuando el Señor se encuentra con la mujer en el pozo de Jacob? Ay, los que estudian Puente tienen que decírmelo de memoria, por favor. En el pozo de Jacob. Esta mujer viene casi al mediodía. Las mujeres no recogen agua al mediodía. Esta mujer era samaritana. Las mujeres
tenían que recoger al término del día el agua y darle de beber a su ganado. Pero esta mujer vino al mediodía porque entre las otras mujeres también esta mujer era discriminada por ser samaritana. A ocultas, a escondidas fue al pozo de Jacob para hacer beber a su ganado o sacar simplemente agua. ¿Qué hace el Señor con sus discípulos? ¿Por qué el Señor fue solo al pozo de Jacob? ¿Sabe lo que el Señor hace con los discípulos? Los manda a comprar pan. Les dice: ay, con este gallo no voy a hacer nada, así que anda, cómprate pan en la esquina y demórate harto. Tranquilo, tómate todo el tiempo que sea posible. Toma. ¿Saben por qué? Porque los judíos tenían tan pegada la cuestión religiosa, tan pegado al concepto religioso, que lo que iba a hacer el Señor era un cambio tan radical, era un cambio tan profundo en la civilización y en la cultura religiosa, que los discípulos, los propios discípulos del Señor, le eran estorbo. Entonces el Señor le dice: vayan y compren pan. Y el Señor entra a la escena del pozo de Jacob con la mujer solo. Porque si los discípulos están ahí, lo juzgan al Señor y le dicen: Señor, ¿qué se metió en la cabeza? Es una samaritana. Una mujer no puede hablar a un maestro de la ley. No podía hablar con el Señor. El Señor se pasea. Y está la mujer, me quiero imaginar a la mujer en el pozo, tratando de sacar agua, sacando agua. Y el Señor: ¿cómo voy? Y le dice: ¿tienes agua? ¿Puedes darme un poco de agua? Y por el dejo, por la forma de hablar del maestro, esta mujer se da cuenta que es judío. Y a esta mujer le dice: no, tú no puedes hablarme a mí porque eres judío. No está permitido que los judíos hablen así con los samaritanos. Nosotros estamos lejos de la ciudadanía de Dios, mirando de lejos. Pero el Señor dice: dame del agua, porque yo tengo agua. ¿Cómo si no tienes balde, no tienes un cordel para sacar el agua del pozo? No tienes nada. ¡Ay, mujer! Porque el agua que yo tengo, si bebes del agua que yo poseo, nunca más tendrás sed, jamás tendrás sed. Lo que el Señor está declarando es un romper de paradigma, un quiebre en la religiosidad. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Entonces no puedes echar el vino nuevo en odres viejos, porque el odre se te va a romper. Aún no me están entendiendo. Dios en los próximos años va a hacer un cambio tan fuerte dentro de la iglesia. Va a hacer los cambios que ninguna otra civilización lo ha hecho. El cambio eclesiástico va a ser fuerte. No sé si usted ha visto a algunos señores que están viniendo de América con unos carteles grandes y dicen: no crea en la iglesia, sea cristiano, siga al Señor. El sistema está agotado. Ellos vienen de una realidad americana en donde la iglesia se aburga. Me faltan los vocabularios hoy día. La iglesia se estructuró de tal manera que llegó a ser un negocio más. Pero Dios en los postreros días derramará su espíritu sobre toda carne. Y habrá un mover fuerte del Señor en los postreros días. Hoy tenemos vino nuevo entrando en odres viejos. Porque el odre tiene que cambiar. El problema no es el vino. El problema es el odre. El problema no es la espada.
El problema es el uso de la espada. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro espíritu? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? El Señor termina declarando estas dos mini parábolas para declarar una gran verdad, que necesitamos cambiar nuestros sistemas para conocer al Señor. Una mujer rompe el silencio y la quietud del culto y entra a la escena del maestro con los discípulos y fariseos y escribas y vierte el mejor alabastro para el Señor. Vierte un frasco de alabastro al Señor. Una mujer también cruzó las guardias de la comitiva del maestro y se puso a los pies del Señor y lavó con sus lágrimas los pies del maestro y con su cabello los secó. Y el Señor dice: entré a tu casa y no me lavaste los pies. Y esta mujer ha hecho lo que ustedes, los religiosos, tenían que haber hecho. Señor, este perfume tenía que haberse dado a los pobres. Y el Señor dice: los pobres siempre lo tendrán, pero a este maestro un día se les será quitado. No entienden lo que está pasando, porque el vino nuevo ha de echarse en odres nuevos. Y así hay gente que lleva vino en odres viejos. Y el odre se está reventando. El sistema religioso se está reventando. Porque el vino nuevo no va a esperar, va a hacer fermentar. Lo que Dios tiene va a realizarse sí o sí. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra conducta delante del Señor? ¿Cómo está nuestra dedicación al Señor? El tema principal era simplemente el ayuno. O pareciera que fuera el ayuno, pero era un asunto más profundo que el ayuno. El Señor dice: no puedes, el reino de Dios no puede entrar en este sistema. El reino de Dios no puede entrar en tu vida hasta que tú puedas renunciar a muchas cosas. El reino de Dios se comporta en una forma extraña y en una forma misteriosa. O si no, pregúntele a los que estuvieron frente a la sanación del ciego, cuando el Señor escupe en el suelo y toma barro y pone los ojos de los hombres. Porque lo que Dios va a hacer tiene que entrar en odres nuevos. Y el odre nuevo, por poseer el vino nuevo, se convierte en sacerdote de Dios, que puede estar en la presencia de Dios. Escuchen bien. ¿Por qué tus discípulos recogen trigo si es el sabbat? ¿No habéis escuchado cómo David y sus hombres cuando huían? Sus hombres, estamos hablando de hombres de David, Si yo les contara el currículum de los valientes de David, ustedes se caen de espalda. No eran de los trigos muy limpios los que siguieron a David. ¿Ustedes creen que fueron los santos los que levantaban las manos? ¿Eran salmistas? No, señor, eran hombres asesinos, eran hombres de espada, eran hombres violentos, eran hombres que amaban profundamente a David. Y David dice: ¿qué hago? Porque David es un buen líder que invita a comer. Yo los voy a invitar a comer a mis líderes. Tuvieron hambre
en medio del desierto. Y David los mira con hambre y dice: ¿qué hago? En la casa de Jehová tiene que haber pan. Y parte a la casa de Jehová, al templo, y ahí están los sacerdotes levantando sus manos. Todo ceremonial, todo preparado. Nada se mueve como en los cementerios, que nada se mueve. No hay que hacer escándalo en la casa del Señor. Nada, tranquilo. Y estaba ahí, y David llega y dice: ¿tienen algo que comer? Mis hombres están hambrientos. David: no tenemos nada. No han llegado los diezmos. No hay nada. Pero están los panes de la propiciación, los que simplemente son comidos con los sacerdotes. Ningún hombre puede probar el pan de la propiciación, los panes sagrados. Y David dice: dénmelos. ¿Qué? Dénmelos. Y toma los panes. Yo me quiero imaginar así una ayuya grande, como un pan de rescoldo, no sé, una ayuya de rescoldo, varios. Y va a sus hombres y le dice: muchachos, les traigo pancito. Y les reparte a todos. La pregunta es: ¿por qué no murieron? ¿Por qué no murieron? Es más, David se da cuenta y va con los panes y de repente para y dice: pero, por favor, ¿tienes algún arma? Porque de asustado no agarré ninguna espada, no supe de nada, arranqué sin nada. ¿Tienes alguna espada, algún cuchillo, alguna cortapluma por último que me sirva? Y el sacerdote le dice: sí, pero en el altar de Dios, detrás del tabernáculo, está la espada de Goliat, al gigante que tú mataste. ¿Sabe lo que habían hecho los judíos? Habían puesto la espada de Goliat para acordarse y venerarla. Y David dice: dámela. Y toma la espada y se la ciñe y parte a la batalla. Hay gente que hay pan en la casa del Padre, pero tu religiosidad y tu odre viejo no te dejan tomar el pan. Hay una espada que te defenderá, pero la has puesto como un altar, y la presencia de Dios es para disfrutarla. Perdón, por eso que los discípulos del Señor no tenían que ayunar, porque en ese instante era un tiempo de gozo, un tiempo de alegría, porque el esposo estaba en medio de ellos, en medio de su gente. Pero el Señor les declara que un día sí van a tener que ayunar. ¿Cómo ayunamos? Quiero terminar con esto. El Señor, en el libro de Isaías 58, dice: el Señor me dijo: grita fuertemente y sin miedo, alzar la voz como una trompeta, le dice al profeta. Reprende a mi pueblo por sus culpas, al pueblo de Jacob por sus pecados. Diariamente me buscan y están felices de conocer mis caminos, como si fuesen el pueblo que hace el bien y que no descuida mis leyes. Me piden leyes justas y se muestran felices de acercarse a mí. Y sin embargo dicen: ¿para qué ayunan? ¿Para qué ayunar si Dios no ve? ¿Para qué sacrificarnos si Él no se da cuenta? El día del ayuno lo dedican ustedes, dice el Señor, a hacer negocios y a explotar a sus trabajadores.
el día de ayuno lo pasan en discusiones y peleas y dando golpes criminales con los puños. Un día de ayuno así no pueden lograr lo que yo quiero. Creen que el ayuno que me agrada consiste en afligirse, en agachar la cabeza como el junco y en acostarse con ásperas ropas sobre las cenizas, dice el Señor. Y día agradable para el Señor, pues no lo es, dice el Señor. No lo es. El ayuno que a mí me agrada consiste en esto, dice el Señor, en que rompáis las cadenas de la injusticia y que desaten los nudos que aprietan el yugo y que dejen libre a los oprimidos. Que compartas el pan, versículo 7, que compartas el pan con el hambriento y recibas en tu casa al pobre sin techo, en que vistas al que no tiene ropa y no dejes de socorrer a tus semejantes. Entonces brillará tu luz como el amanecer y tus heridas sanarán muy pronto. Entonces, si me llamas, yo responderé. Si gritas pidiendo ayuda, yo te diré: aquí estoy. ¿Cuál es el ayuno que al Señor le agrada? Yo te guiaré continuamente. Versículo 11. Te daré comida abundante en el desierto. Daré fuerzas. Daré fuerzas a tu cuerpo. Y serás como un jardín bien regado. Quiero leer la última parte bajo la versión Reina Valera. Jehová te pastoreará siempre y serás como un huerto bien regado y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cómo estamos usando el vino nuevo en odres, quizás viejos? Quizás no hay resultados. Quizás no estás logrando cosas porque tu odre está viejo. Entonces el Señor dice que tienes que cambiar tu odre para que el vino nuevo sea flexible y dinámico y vayan trabajando en conjunto. ¿Cuál es el mensaje de esta mañana? Necesitas cambiar, porque el vino nuevo no te va a esperar. El vino nuevo va a fermentar y va a romper tu odre, y el daño va a ser peor.
¿Cómo se cambia, pastor? Sacudiéndose y entrando delante del Señor de esta manera. Examíname y ve en Él si hay algo que te impide. ¿Es acaso lo que conocemos está conductuando nuestra condición como cristianos? ¿Es así? Entonces debiéramos de examinar nuestro corazón. Oramos. Padre, Espíritu Santo de Dios, una palabra para reflexionar dentro de nosotros. ¿Lo que hago es bíblico o me lo enseñó la religión? Señor, ¿cómo te busco? ¿Te busco para mis propios bienes? ¿O te busco para que tú me uses para bendecir a los demás? Quiero dones, quiero talentos, quiero que me uses, pero ¿para qué? Señor, examínanos. Danos a entender que en este cuento el grande eres tú, el poderoso eres tú, el digno eres tú. Señor, vierte tu vino nuevo. He aquí mi odre. Y si mi odre está viejo y gastado, te pido que lo cambies. Cambia mi corazón para lo que viene. No tengo miedo a cambiar. No tengo miedo a cambiar las estructuras. No tengo miedo, Señor, a cambiar las formas. No tengo temor, Señor. Señor, ayúdame a creer. Ayúdame a estar con mis sentidos abiertos a tu mover y a discernir cómo se va a mover en los próximos años tu espíritu sobre la tierra. ¿Cuál es el mover eclesiástico que está gobernando este mundo? Señor, ¿cuál es el orden que tú traes para los postreros días? Antes te moviste en la danza. Antes te moviste en la risa, pero ahora te mueves distinto. Antes teníamos que hacer cosas para estar en tu presencia, pero el vino nuevo está en la presencia de Dios siempre. Cambia mi odre. Hazlo 1000 pedazos si es necesario. Porque los postreros días cambiaré tus formas. Y otro te seguirá. Irás donde tú no quieres ir. No luches más con el vino nuevo, porque una nueva senda y un nuevo caminar en tu presencia no sabiendo nada, aún
que te conozco, Señor, quiero entrar como un niño deseando la leche. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios. Siento en mi corazón que los postreros días y semanas Dios va a dar un vuelco en tu vida. Pero para que venga ese vuelco, Dios tendrá que preguntarnos si tenemos el odre nuevo. A Él le corresponde el vino, pero quien tiene que tener el odre soy yo. Yo tengo un depositario, Señor, nuevo, dispuesto a los cambios de tu Espíritu. Señor, transforma nuestras vidas, cámbianos. Te hemos seguido religiosamente y eso nos sirve. Hemos ayunado para nuestras propias cosas y no atendemos al pobre. Hacemos largas oraciones, pero descuidamos al que sufre. Basta, Señor. Estoy cansado de la religiosidad. Me niego a ser así. Llévame al monte más alto. Llévame a tu presencia. Llévame allá donde el arroyo corre. Llévame allá donde los ángeles están conmigo. Llévame a tocar tu manto, Dios. No importa cuánta gente esté, cruzaré la guardia y tocaré tu manto. Estoy dispuesto a hacerlo. Espíritu de Dios. Oh Jesús, oh Jesús. Oh Jesús, oh Jesús. Siento en mi corazón que Dios va a realizar algo. Y te dice que lo que va a hacer contigo, el vino está preparado. El vino está preparado en una vasija y tiene que ser vertido en un odre nuevo. Dile al Señor, cámbiame, hazme nuevo, Dios, para tu vino. Póngase de pie en el nombre de Jesús y bendigamos el nombre de Cristo.